Buenos días a todos. ¿Se oye bien? Creo que sí. Gracias a la Cátedra Groban por invitarme y especialmente a Paco Tés por facilitar que podamos contar del sector agronómico, desde la agronomía que tanto se ha echado en falta durante todo este tiempo. Voy a comentar simplemente una serie de instrucciones, de actuaciones por las que podríamos en principio aplicar al sector agrario, que ya sabéis que se ha oído sistemáticamente como el desencadenante de todos los problemas del Mar Menor, aunque yo especialmente iba a trabajar sobre el acuífero cuaternario, es decir, la relación del acuífero cuaternario con el Mar Menor, de esa conexión hidrogeológica, yo voy a intentar en la medida de lo posible hablar menos. Conviene también como dato, si tenemos en cuenta, y solamente lo voy a hacer esta vez, hablar ese dato del Mar Menor, si tenemos en cuenta los últimos datos publicados en el canal Mar Menor desde agosto del 18 hasta junio del 19, la concentración de nitratos media de ese año es 15 veces por debajo del nivel considerado como bueno moderado por el Real Decreto 817 de nitrato. Si consideramos el nivel medio de fósforo, el sistema, es decir, la masa Mar Menor, sería ultraoligotrófica, el sistema más bajo de contaminación de aguas superficiales. Si tenemos en cuenta la clorofila, la media de ese año, el nivel sería no ultraoligotrófico, sino oligotrófico. Es decir, la contaminación del Mar Menor a nivel de agricultura es una contaminación difusa en el espacio y en el tiempo. Por lo tanto, durante casi un año vista, esos son los datos tal cual. Lo único que os digo es que no me creáis absolutamente ni una palabra. Os metéis en el canal Mar Menor y esos datos los podéis comprobar in situ cada uno de los que estáis aquí. Actualmente, en la región de Murcia existen 3 zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, que muy brevemente este va a ser el nuevo mapa de contaminación por nitratos de la región de Murcia. Probablemente antes de que termine el mes de noviembre, primero del mes de diciembre, este será la nueva conformación. Por lo tanto, ¿qué significa? Para que una masa sea designada como vulnerable, el contenido en nitratos en esa masa tiene que ser superior a 50 miligramos por litro. Ese valor es el considerado por la Organización Mundial de la Salud como el límite para consumo, aunque sabemos que algunos de los acuíferos que tenemos, entre ellos el acuífero del Cuaternario del Campo de Cartagena, nunca sería para agua potable. Actualmente, ¿qué legislación tenemos encima de la mesa? Veo muchos jóvenes, veo mucha gente estudiante de universidad, encantado, yo creo que eso es bueno, que seamos todos los que estamos aquí muy autocríticos con el sistema y, evidentemente, echemos la pata adelante para intentar ayudar todos juntos. Tenemos en principio la Ley 1/2018, aprobado el año pasado en la Asamblea Regional aquí enfrente. Tendríamos el anexo quinto, que es el Código de Buenas Prácticas Agrarias, que está dentro de esa ley, pero para mí tiene entidad propia. Y luego estaría la orden de junio del 2016 de programa de actuación para limitar la contaminación por nitratos. Ya se está trabajando en la propia Consejería de Agricultura, en la renovación, porque a través de la Directiva de Nitratos, la 91/676, tenemos la obligación de actualizarla cada 4 años. Actualmente, en septiembre, el propio Ministerio estableció, de Transición Ecológica, dentro del programa de vertido cero, 21 medidas que serían deseables que se aplicaran con distinto grado de aplicación respecto para mejorar la calidad ambiental del Mar Menor. Simplemente marco en amarillo, que habla de una sobrefertilización estimada de 40 kilogramos por hectárea. Casi todo, mucho del documento, muchas cifras, utiliza la palabra estima. Estima. Es decir, hay pocas certezas y muchas estimaciones. No es malo que lo sepamos. La concentración de nitratos está entre 100 y 300, eso no es estimación, es competencia de Confederación Hidrográfica del Segura en el mantenimiento de la red de control, y eso se sabe. La acumulación de nitrato, le falta un cero, de 300.000 toneladas. Bueno, pues una cifra igualmente estimada, igual pueden ser 150.000 que 400.000 toneladas. Y el aporte de nitrato del acuífero cuaternario al Mar Menor, que también es muy orientativo porque está pendiente de un estudio de Traxate que terminará antes de final de año. A nivel exclusivamente agronómico, estas son las medidas que se plantean en el programa de vertido cero. Mejora de la fertilización y aparecen distintos grados de cumplimiento en función de cómo evoluciona el estado ecológico del Mar Menor. Esta sería la más básica, el cumplimiento de la normativa actualmente vigente, y luego el último, el grado más, en el caso de que no sean suficientes para revertir la situación, pues aplicar medidas más severas. Es importante que sepáis
que actualmente el Gobierno está trabajando en la redacción de un decreto ley que va a derogar la Ley 1/2018, posteriormente irá a la Asamblea Regional, donde probablemente el resto de partidos políticos enmienden y vuelva a salir una nueva ley de la Asamblea. Sería importante que todos los sectores, especialmente ingenieros, participemos y no seamos absolutamente directos como observadores, sino que participemos, porque una vez que la ley sea publicada, las leyes se cumplen, nos gusten o no nos gusten. Por lo tanto, antes de que esa ley sea publicada, exijamos que las medidas que se impongan en esa ley sean medidas cuantificables y medidas medibles. Otra de las actuaciones, adaptación del modelo productivo. Mucha gente habla del cambio del modelo productivo, yo no sé muy bien qué significa eso, no sé qué quieren decir, pero bueno, hablan de que convertir el 25 al 35% de la superficie, en el caso de que no sea la condición más desfavorable, mayor del 35%, en rotaciones, sustrato confinado, es decir, hidropónico con recirculación, y agricultura ecológica. Per se, agricultura ecológica es un apellido de la agricultura. No es que la agricultura ecológica sea la panacea de la contaminación por nitratos, no. Si lo que tenemos que trabajar es, independientemente de qué agricultura hagamos, que la huella, el impacto sea el menor posible, sea ecológica o sea convencional. ¿Vamos a obligar a 1.500, 1.800 hectáreas del campo de Cartagena a hacerlos ecológica? ¿Vamos a el sector ecológico, que es un sector muy sensible, oferta-demanda, desajustarlo? Creo que deberíamos de medir y valorar muy bien, ponderar cada una de las medidas que se nos proponga. Medidas para reducir los retornos del riego, es evidente, ya han hablado aquí precisamente en la charla anterior, por lo tanto tenemos que trabajar, ya no nos vale trabajar, pues en el caso de muchas veces trabajar por intuición, tenemos herramientas, tenemos sistemas, tenemos sensores para optimizar ese riego, por lo tanto, todo lo que sea implementar medidas que mejoren la eficiencia y esa lixiviación mínima, porque nunca será cero, es decir, nunca será cero, es decir, cualquier actividad agraria, cualquier actividad humana, cualquier actividad económica va a generar un impacto. Lo que tenemos la obligación como ingenieros es que esa huella o ese impacto sea el mínimo posible, porque la agricultura y la ganadería producen alimentos, no perdamos nunca de vista, y yo creo que la Unión Europea, esa es su opinión personal, debe de garantizar la soberanía alimentaria dentro de la Unión Europea. Control de los procesos erosivos, ya sabéis que en el último episodio de Dana, pues evidentemente ha habido muchos arrestres, han estimado algunos compañeros científicos en 100.000 toneladas, bueno, no lo sé si estaban en medio de allí midiendo, no lo sé, pero bueno, suponiendo que esas cifras sean reales, pues 100.000 o 50.000 o 150.000 es decir, mucho, cuando caen más de 200, 300 litros en tan poco tiempo, evidentemente el fenómeno de erosión son limitados. Recomendado conductividad eléctrica del riego. Evidentemente, si el agricultor utiliza una conductividad eléctrica elevada, tendrá que aplicar fracciones de lavado elevadas. Por lo tanto, es imposible reducir la lixiviación con agua de 3.000 o 4.000 de conductividad. En lugar de recomendar no prohibir, yo le daría la vuelta. Que las administraciones se encarguen, faciliten al agricultor agua de buena calidad para que esa fracción de lavado sea la mínima. ¿De acuerdo? Gestión de residuos agrícolas, evidentemente, hablan de residuos de envases de fitosanitarios, pero gracias a Dios en España con Sigfito ese tema está absolutamente superado. El propio Código de Buenas Prácticas Agrarias gestiona el tema de restos vegetales. Muchas de las operaciones de cultivo de material vegetal ya se hacen en el propio campo, por lo tanto esos restos vegetales retornan al suelo, es decir que a nivel de este tipo de medidas muchas de ellas ya están implementadas en el campo de Cartagena. Detallo esta frase última que es documento oficial, boletín oficial de la región de Murcia. Dice, el fomento de una agricultura menos intensiva en el uso de agroquímicos es difícil de asimilar por el sector, fundamentalmente por la tendencia a maximizar los rendimientos económicos a corto plazo. A mí me parece que ese tipo de frases no aportan nada. ¿Y quién es el sector? ¿El agricultor? Nosotros los ingenieros que estamos en el bar. Formamos parte del mismo sistema. Y este tipo de frases en un documento del Boletín Oficial de España me parecen muy inoportunas, porque no aportan nada, lo único que generan es ruido. Actuaciones agronómicas concretas. ¿Para qué nos sirve el balance de nitrógeno? Simplemente, a modo de ejemplo, 2 suelos.
una conductividad eléctrica 13025, una materia orgánica diferencial, nitratos 490 frente a menos de 25 y fósforo Olsen 488 frente a 25. Esto es agronomía pura y dura. Tenemos que elevar el nivel de la agronomía, de la nutrición, al de la sanidad vegetal, y eso nos corresponde a todos nosotros. Y donde estamos precisamente aquí, en la Universidad Politécnica de Cartagena, tienen un papel fundamental. Si aplicamos medidas de fertirrigación a estos dos suelos exactamente igual, es decir, si aplicamos el control-C, control-V, el copiar-pegar, nos pasa lo siguiente. Brócoli que no llega a término. Pimiento con 120 toneladas por hectárea. Es decir, la matriz del suelo, el stock de nutrientes y la fertilidad global nos van a condicionar mucho de los resultados, no tan influyente con la nutrición. Por lo tanto, tiene que haber una nutrición diferenciada en función de las estrategias, en función de las analíticas de suelo, y para eso está la calculadora de nitrógeno que posteriormente veremos. Cómo no, tenemos que trabajar agrónomo y hidrogeólogo de la mano, es decir, nuestro lixiviado es su entrada al sistema, en el acuífero. ¿Cuál es la medida más eficaz? Probablemente seríamos los únicos pioneros en el mundo donde, combinando todas las entradas de agua, sin tener que llegar a fenómenos de desnitrificación, mezclamos todas esas aguas y las utilizamos de riego. ¿Qué conseguimos? Que el nitrato que está en el acuífero cuaternario vuelva de nuevo al sistema, haciendo el sistema sostenible o tendiente al vertido cero. Cálculo es lo mejor, así llegamos a la punta antes. Este es el acuífero cuaternario, este es el Mar Menor, y tenemos dos aguas mezcla, agua desalada, agua 1, y agua del acuífero cuaternario. He utilizado los datos del informe de evaluación de impacto ambiental presentado por la Comunidad Regante del Campo de Cartagena. Si el agua 2 tiene una conductividad de 6 y el agua desalada del mar 0,2, si establecemos una conductividad eléctrica final de 1,5 decisiemens, estas serían las mezclas. ¿Qué significaría? Que estaríamos aplicando de nuevo al agricultor, le estamos dando 41,69 miligramos de nitrato, es decir, 47 kilogramos de nitrógeno por hectárea, que ya no tiene que aplicar en forma de fertilizantes inorgánicos, porque con su calculadora, como le exigen analizar el agua, sabe que eso le aporta 47. ¿Qué significa? Que el agricultor va a introducir menos insumos inorgánicos al sistema. El sistema tiende a cero. ¿Eso qué significa? Que si somos capaces de extraer aproximadamente 50 hectómetros del acuífero cuaternario, estaríamos extrayendo, de lo cual no había ningún sistema capaz, de una vez que el nitrato ha pasado por la zona no saturada, recuperaríamos 9.300 toneladas de nitratos al año. Esta diapositiva, ¿por qué la pongo? Por escenarios e información que le llegan a los legisladores. Esto es un proyecto FreeWatt, un proyecto LIFE europeo, por el tema de que las medidas y las instrucciones tienen que ser multidisciplinares. ¿Qué dijeron en sus conclusiones? Que el escenario 1, que sería el barbecho, que algunos políticos o algunos legisladores podrían interpretar como abandono, generaría que, evidentemente, si no hay cultivo, el riego sería asintótico, se vuelve cero, y en el cambio del nutriente, igual, se haría cero. Yo soy un legislador y digo, voy a fomentar el abandono o el barbecho. Graso error. No han tenido en cuenta lo que os comentaba anteriormente. El suelo es una matriz que tiene nutrientes. Si no hay cultivos que los extraigan, el nutriente va a estar ahí, expenso a la lixiviación. No han tenido en cuenta la lluvia. Si se produce lluvia, la lixiviación es a nivel de concentración, que es como lo establece la Directiva de Nitratos, mucho mayor que si estuviéramos cultivando. Por lo tanto, mucho cuidado con los planteamientos de situación de abandono. Esto es un ejemplo trabajando con grupos multidisciplinares con el Instituto Geológico Minero. Fijaros, teníamos lisímetros de pesada, más de 1 metro de profundidad, donde hicimos un cultivo de lechuga con diferentes manejos. La parte donde más se lixivió nitrato fue la parte que es exclusivamente mineral, y donde menos los que utilizaban mineral más orgánico o orgánico solo. Pero lo importante, ¿dónde vamos a parar? Bueno, el tema del nitrato en tránsito. Dejamos el ensayo el 21 de marzo del 2016 y volvimos a analizar nitratos después del episodio de lluvia de más de 200 litros por metro cuadrado. Fijaros cómo, sin haber cultivo, en general casi todos los lisímetros aumentaron. Pero fijaros, dejamos 2 lisímetros sin cultivar lechuga. La concentración de nitrato fue 1080 y 810. Es decir, el no cultivar generó una mayor concentración de nitratos potencialmente lixiviables que en el caso de una lluvia fueron directamente, o en este caso irían a parar al acuífero cuaternario. Por lo tanto,
Las actuaciones deben de ser de ingeniería y de agronomía. Implementar el conocimiento, ya lo comentaba anteriormente Marcos. Necesidad de ser integradores. Necesitamos ser así. Se trata de un problema multidisciplinar que requiere la participación de muchos, pero también de los agrónomos. Echamos de menos en el comité científico que hayan agrónomos que participen. Cuando todo se habla del sector agrario, agrícola y ganadero, no hay agrónomos defendiendo o simplemente postulando su opinión. Que no tenemos tanta importancia personal, a nivel individual, y yo el primero. No tenemos tanta importancia personal. Aquí lo que prevalece es el interés general. El empleo de agua de buena calidad. Es imposible que podamos reducir los lixiviados de nitrato aplicando agua por encima de 4 o 5 decisiones metros. Por lo tanto, una medida fundamental es el empleo de agua de buena calidad. Tenemos que actuar sobre las entradas. ¿De qué manera? La calculadora de nitrógeno, por ejemplo, es una herramienta sencilla, la podéis meter en Google, calculadora nitrógeno. Antes estaba en un dominio calculadoranitrógeno.eso.com, ahora está en dominio de la propia consejería, lo podéis comprobar. Son cálculos muy sencillitos, el agricultor con su análisis básico lo hace muy sencillo y a modo de prueba es un balance muy apropiado. Es posible que el sesgo no sea elevado, pero es preferible socializar esta aplicación a hacer tesis doctorales y que cada agricultor sea incapaz de poderlo aplicar. Este es el formato, no da tiempo para explicarlo con detenimiento. Y tenemos que actuar sobre la salida. ¿Cómo actuamos sobre la salida? Hasta ahora, la mayoría, ¿cómo trabaja? Con coeficientes de extracción, kilogramos de nitrógeno o kilogramos de nutriente por tonelada producida. Si tenemos una producción de 30 toneladas y el coeficiente es 8, pues significaría que para producir 30 toneladas necesitaría 240 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Si tengo 50 toneladas, pues por 8, las que corresponden. Y en este caso, ¿qué observamos? Que en muchos de los casos las extracciones de nutrientes no son constantes, son una función de extracción. Esto es agronomía. Es decir, cuanto soy capaz de producir poco, las extracciones son más elevadas. Pero conforme aumento la producción, el nitrato, el nitrógeno, se redistribuye en el diferente órgano vegetativo y la extracción unitaria por kilogramo producido sería el balance de nitrógeno en la agricultura española, que es un balance que anualmente publica el Ministerio y que tiene que mandar a todos los países de la OCDE. Anterior al 2015, el coeficiente de extracción del cerezo era 8. Para producir una tonelada se necesita 1,3 kilogramos de nitrógeno por tonelada. Es decir, podemos hablar de muchas leyes, podemos hablar mucho de asamblea, pero si no trabajamos en esto, que hace desde Pedro Urbano Terrón, en paz descanse, prácticamente ya se considera que esto ya se sabe todo. Si no trabajamos en conocer cuáles son las curvas de extracción de cada cultivo, será muy difícil que podamos reducir el problema. Por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Prohibimos la agricultura? ¿Esperamos a que nos legislen a final de año? El coste ambiental está implementado. Cuando uno se compra un kilo de lomo de cerdo o cuando compra un holandés, una lechuga española, está pagando. La red de distribución de cadenas de supermercados que son capaces de ajustar los precios, ¿está implementado en el coste del consumidor el coste ambiental? El modelo low cost que está imperando, que se rompe una batería del móvil y tiro el móvil en lugar de arreglar el móvil, ese modelo de low cost social, ¿es sostenible? No solamente hablamos de agricultura. Creo, y en mi opinión personal, que los agrónomos debemos de dar un paso adelante y no permitir que durante los últimos 3 años se haya hablado sistemáticamente de agricultura por gente que no está en el sector de agricultura. Y no digo que los tengamos que defender como gremiales, sino poner datos encima de la mesa. Estamos en la Universidad Politécnica de Cartagena. Toca actuar ya, porque mañana probablemente será tarde. Esta es una foto de Murcia, no es de Marte. Si deja de haber agricultura en el campo de Cartagena, ¿mejoraría el Mar Menor? Coloco una frase de George Bush. Propone la tala de árboles en los bosques más densos como forma de atajar la marea de fuegos forestales. Cuidado con las medidas que se implementan, porque probablemente no sean la solución. Prohibimos la agricultura, el Mar Menor sigue igual. ¿Qué vamos a hacer? ¿Volvemos a la agricultura, el statu quo? Por lo tanto, y para terminar, que por favor que el árbol no nos impida ver el bosque. Gracias a todos por vuestra asistencia.